everyone, and thank you so much for coming to listen to my talk this evening. So I'm going to be talking about the Trans-Pacific perspectives on a couple topics: migration, diaspora, hubs, and hybridity, and show how these are interwoven in my own research. So China provides an important focal point for studies on migration, since historically and today, various forms of human movement, including the internal migration, immigration of different types, emigration, and diaspora have all been very significant. Bueno, hoy hablaremos de los procesos de migración en una perspectiva transpacífica. Nos enfocaremos en procesos como el movimiento de población, la creación de centrales poblacionales, la hibridación de poblaciones, y haremos un énfasis en las cuestiones de el movimiento de población de China a América. Como podemos ver, China ha sido una gran fuente de migración, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Pues China, como podemos ver, ha tenido, como vemos en el mapa, en las diferentes provincias, diferentes niveles de migración fuera del país como migración dentro de este. So although the internal migration has always been more numerically significant in China, it has received far less scholarly attention than emigration and diaspora. And similarly, the migration from outsiders into China, both legal and extra-legal, is only now beginning to receive its proper scholarly attention. Y si bien en términos concretos la migración hacia adentro de China ha sido técnicamente más significativa para el país mismo, no ha habido un énfasis grande en Siempre nos hemos enfocado más en las migraciones o diásporas fuera de China, como podemos ver, y no se enfocó demasiado en el tema de las migraciones internas hacia China. So the Chinese diaspora has been called one of the world's greatest diasporas, both numerically large. The statistical estimates put the diaspora at around 40 million or 60 million, depending on how you count the diaspora. It has a very extensive global span, as we can see from this map, and also has a very long history. Ahora, la diáspora china es considerada una de las diásporas más grandes de todo el planeta. Se estima, dependiendo de a qué fuentes vayamos, que el número de chinos que han migrado fuera del país han sido desde 40 millones hasta 60 millones. Como podemos ver, es una de las y esta migración ha llegado esta migración o diáspora se ha esparcido por buena parte del mundo, sea migración legal o extralegal. And we can see from this map that Peru is one of the most significant areas of the Chinese diaspora globally. Y como podemos ver aquí, el Perú es una de las áreas más significativas de presencia de la diáspora china. But in the study of Chinese diaspora, we actually face several conceptual problems. And I'd like to suggest that these conceptual problems are related to what we call the stickiness of Chinese identity. Bueno, ahora, al estudiar esta diáspora nos encontramos con una serie de problemas a la hora de hacer las investigaciones. Estos problemas tienen que ver con lo que se podría llamar la identidad pegajosa de los chinos. As well as a broader tendency in discourses on immigration to think in terms of a bifurcation between the homeland, one hand, and the host country on the other hand. Y también otro problema es la tendencia de ver la migración como un proceso de bifurcación entre las poblaciones que se quedan dentro del país y las poblaciones que salen de este país, considerándolas grupos separados. And this is true whether we're talking about one-way migrations of the traditional migration studies as it was practiced in North America, which privileges very much the host country perspective, or from the diaspora model, which treats migrants more or less as extensions of the homeland abroad. Y esto es más o menos cierto, especialmente si lo vemos desde las dos perspectivas dominantes, que son la perspectiva norteamericana, que es la perspectiva de ver las migraciones bajo la perspectiva del país huésped que recibe estas poblaciones, o verlo de la perspectiva de la diáspora, en la cual se ve a la población que migra como una extensión de la madre patria. This kind of bifurcation between the two is even noticeable in the round-trip model of circular migration.
Esta bifurcación inclusive puede verse en el modelo de migraciones circulares que podemos ver. So another term that causes a lot of conceptual problem is that of Greater China. And we know that the precise meaning of this term is actually not very clear. Y otra definición que nos traería problemas es la definición de la China grande o la China más grande, que es una definición un poco difusa que también nos acarrea ciertos problemas. If we look at older usages of that term that date back to the 1930s, it shows a very close relationship to sovereignty claims. So this is an early use of the term Greater China. You can see China proper in the middle, and then the other areas that make up Greater China, according to the definition from the 1930s and 40s. Ahora, esta definición es problemática porque como vemos aquí, esta definición puede acarrear el significado, como vemos aquí, de los años 30 y 40, en el cual vemos a la China propiamente dicha, y lo que acarrea la Gran China serían estas regiones, la propia China con las regiones circundantes, Tíbet, Xinjiang, Mongolia y Manchuria. The phrase Greater China today is used to designate the PRC, Taiwan, Hong Kong, and Macau. In other words, that most of the territory that was controlled by the Qing dynasty of China, as well as former Japanese, British, and Portuguese colonies over which the PRC today asserts sovereignty. Hoy en día, ahora la definición de la Gran China pasa a ser el conglomerado de la isla de Taiwán, Hong Kong, Macao y lo que hoy es la República Popular China. Ahora, esta definición ahora es considerada que abarca todos los territorios que fueron una vez controlados por la dinastía Qing, en la cual la actual República Popular China reclama soberanía sobre estos. So how do the two ideas of Chinese diaspora and Greater China interact with one another? Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces es que estas nociones de migración China y la noción de la Gran China interactúan entre sí? Are Taiwan, Hong Kong, and Macau part of the Chinese diaspora, or are they part of Greater China? Again, the ideas of sovereignty claims and the issues of nation-state come into play. Ahora, por ejemplo, ¿serían Taiwán, Hong Kong y Macao un resultado de la diáspora china o son simplemente parte de la Gran China? Aquí es donde empieza a haber una discusión y la problemática referente a temas de soberanía y el Estado-nación. For example, the Economist business editor Robert Guest, he includes Taiwan and he says very tentatively Hong Kong in the diaspora, and that's why he uses the number 60 million instead of 39 or 40 million as his demographic estimate for Chinese diaspora. John Guest, right? Robert Guest. Robert Guest, ok. Ahora, el hombre de negocios y economista Robert Guest atribuye más bien, por ejemplo, a Taiwán y debatiblemente Hong Kong dentro de esta esfera de migración china. Y es por eso que con él como fuente tenemos la cantidad de 60 millones de personas que migraron fuera del país de China. As he explains in his work, he says, I am going to include the Chinese in Taiwan in my discussion of the diaspora because they look and act like members of the diaspora. Él mismo declara, voy a incluir a Taiwán en los grupos humanos de la diáspora porque ellos se ven y actúan como chinos de la diáspora. So this statement begs the question, what is the diaspora and what is Chinese? Y aquí acarrea entonces la pregunta, ¿qué es la diáspora? ¿Qué es lo chino? From the PRC perspective, of course, in sharp contrast to Robert Guest, as well as the perspective of the government on Taiwan, Chinese people living on Taiwan cannot be considered part of the diaspora. They cannot be considered overseas Chinese, although it's literally overseas because of the Taiwan Strait. It cannot be overseas because China asserts sovereignty over the territory. Ahora, en contrario a la perspectiva del señor Robert Guest, la perspectiva de la República Popular China es que la población de Taiwán no puede ser considerada parte de la diáspora, no puede ser considerada como grupos fuera de la República Popular
fuera de la diáspora china, a pesar de que literalmente está en una isla en medio del mar, como podemos ver gracias al estrecho de Taiwán, porque según la República Popular China, este territorio es parte de lo que ellos reclaman como su soberanía. So this points to one of the conceptual problems of diaspora, which is a paradigm that already has been widely critiqued in our field. Y esto acarrea uno de los problemas principales de la definición de la diáspora china, que es un problema que ya ha sido ampliamente criticado en nuestro campo. The idea of diaspora as a scattering of peoples implies an originary homeland from whence the people are dispersed, to which they imagine they will return, and with which they remain connected in various ways, whether it's family ties, economic ties, culture, religion, politics, or simply in terms of sentiment. Y aquí viene la idea de que la diáspora es básicamente el entendimiento de ver la población migrante como una población que eventualmente piensa reunirse con la madre patria y que más bien se define a sí misma como haber escapado de una patria original a la cual ellos anhelan, sea por motivos, por ejemplo, vínculos familiares, vínculos económicos, vínculos culturales, religiosos, lingüísticos o inclusive simplemente el apego patriota. So whether it's explicit or implicit, it sets up a duality between homeland and host country that is inadequate to cover the full range of diverse migration experiences. Y eso significa, con esos puntos de vista, véalo como se le vea, esto genera una problemática porque crea la dicotomía entre el país de donde proviene la diáspora, el país origen, y el país objetivo, el país donde vienen los inmigrantes chinos, porque lleva un problema mismo de definición de la población dentro del país huésped. It furthermore presumes that your ethnic identity is fixed over time. In other words, there's something that's called a Chinese diaspora that's distinct from other diasporas that you can track in time and space, right, and try to measure in a very quantitative way. Y por supuesto, esto también responde a la idea de que la identidad étnica es algo estático, algo inmutable. Y es por eso que, como vemos en el mapa, se intenta rastrear a la población china como eso mismo, como algo inmutable, como una identidad propia, como que todos estos miembros de estas poblaciones de la diáspora todavía tienen esta identidad que los une. Yet this very idea that you can somehow quantify and measure the Chinese diaspora relies on the stickiness of Chineseness. Y esa misma idea, la idea de que puedes cuantificar, medir la diáspora china, está ligada a esta idea de la identidad china pegajosa. So this is a presumption that if you are descended from a Chinese immigrant, no matter how far from China, or how many generations removed, or whether you still speak Chinese or not, or whether you even remember your Chinese surname, you are still Chinese, and therefore you belong to this imagined community of Chinese diaspora. Y básicamente la idea es aquí, presume de que sin importar cuánto tiempo pase, cuántas generaciones pasen desde la migración original, cuántas personas cuán bien recuerden a la propia China, si aún siquiera recuerdan el lenguaje, esta idea presume de que ellos, en la calidad de ser descendientes de chinos, de China, poseen una identidad de chinos inmutable que los va a hacer sentir apegados a esta misma comunidad imaginaria que sería la diáspora china. Yet empirically we know this is actually not true, right? That there are people in Thailand or the Philippines, for example, or in Peru. I think it's very obvious to many of you here in Peru, and also in the US, who have ceased to be Chinese after some time. Right? They have assimilated into the culture. Pero como podemos ver, esto no es del todo cierto, porque va a haber personas en Taiwán, en las Filipinas, aquí en Perú o en los Estados Unidos que eventualmente han dejado atrás sus vínculos con China y básicamente se han asimilado completamente a la cultura del país huésped. So let's take the example of Ong Arsho, who was Boston's first tea merchant. Ong came to the United States around 1850 via Hong Kong, and he established his businesses selling tea as well as coffee on the east coast of the United States. He became naturalized as a US citizen in 1860. In Boston, he married the daughter of German immigrants.
he had a son and 2 daughters. All 3 of his children married Euro-Americans and they settled permanently in the United States. Elizabeth, one of his daughters, for example, married into the Colby family, and after the next generation, their children also married other white Americans, and they ceased to be recognized as part of Chinese diaspora. Un ejemplo que podemos tener aquí es a este hombre, Ongar Shaw, que sería básicamente el primer comerciante de té y café de los Estados Unidos en Boston. Fue un comerciante chino que emigró a Boston, se naturalizó como ciudadano estadounidense y básicamente pasó a ser ciudadano en los 1860. Este hombre vendía este té y café en los puertos de Boston y eventualmente terminó casándose con una mujer descendiente de inmigrantes alemanes. Tuvieron hijos y estos hijos se casaron con otros estadounidenses blancos. Sus hijos terminaron casándose con otros estadounidenses blancos y así siguió sucediendo hasta que eventualmente, básicamente, perdieron todo vínculo con China y se asimilaron completamente a la cultura blanca estadounidense. Un ejemplo de ello, una de las hijas de este hombre terminó casándose con la familia Corbin y terminaron básicamente asimilándose plenamente a la cultura estadounidense. Interestingly, there was a different Arsho in New York City a few decades later. He married an Irish immigrant woman, and his son, who was born in the US, returned with him to China in 1901 when he was age 11. Yet his son continually renewed his US passport over the decades, swearing his allegiance and intention to return to the United States, even as he established businesses in Manila. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro chino también llamado Arsho, que tuvo un hijo con una mujer irlandesa y regresó con su hijo de 11 años a China durante el periodo de 1901. Sin embargo, su hijo nunca dejó de renovar el pasaporte estadounidense y nunca dejó de declarar su lealtad por los Estados Unidos y su intención de regresar a pesar de haberse establecido ya en Manila. So should we think of this Arsho as part of the Chinese diaspora who returned to the homeland, or should we think of him rather as part of an American diaspora in Asia? Y aquí viene la pregunta entonces, ¿cómo considerar a este Arsho? ¿Lo consideramos parte de la diáspora china que regresó a su patria? ¿O lo declaramos más bien como una diáspora estadounidense que se asentó en China? Ahí está la cuestión. So this is one aspect of migration studies and diaspora studies that I would like to critique. That is the tendency to still think of and categorize migrants in terms that relate back to the nation state or nationality-based terms such as Chinese diaspora. Y ahí está el problema en tratar de categorizar las migraciones humanas mediante el intento de relacionarlos con el país de donde provienen y tratar de categorizar las diásporas como grupos, como estos grupos. Por ejemplo, la diáspora china claramente es un ejemplo de ello. And this tendency is especially evident in cases where the groups have very sticky identities. Y esto es algo que queda bastante claro, por ejemplo, cuando se ve que un grupo tiene una identidad demasiado pegajosa, por así decirlo. And this stickiness can become a real problem. For example, in the recent travel ban proposed by President Trump in the United States, initially the guidance provided by the State Department was that someone who holds dual citizenship from one of the 7 banned countries, so that's the first ban was on 7 countries, they would be barred from entering the United States. Y por ejemplo, esta tendencia de considerar países como identidades homogéneas lleva por ejemplo a temas problemáticos como este. Aquí vemos la prohibición para a los países musulmanes que hizo el presidente Donald Trump el 31 de enero del 2017. Vemos aquí la problemática porque vemos estos 7 países y luego vemos donde el propio Departamento de Estado lleva la pregunta: ¿qué pasa con los que tienen ciudadanía doble? Yeah, so even though they were US citizens and another citizen, it was presumed that the old identity is somehow very sticky and can't be overtaken by the US citizenship. Y básicamente aquí quedó la cuestión de que a pesar de que estas personas tenían ciudadanía doble, se creería entonces
que estas personas con la ciudadanía estadounidense tenían todavía conexiones con sus viejas nacionalidades, y esto los llevaría básicamente llevó a suponer de que su identidad original se superpondría a su identidad actual como ciudadanos estadounidenses. So in order to disrupt this habit of boxing people into neat containers, as well as the false binary of homeland and host country, I propose, instead of looking at diaspora, that to look at the intersections of different diasporas, hubs, and hybridity. Así que para tratar de disuadir de esta tendencia binaria de ver las migraciones como diásporas entre el país madre y el país huésped, la profesora aquí propone un modelo de centros de población y de hibridación de poblaciones. So let me give one example of how we can look at migration not from the perspective of the homeland or the host country, but rather from the hub. Así que déjenos presentarles una perspectiva que ve la migración no desde los ojos de los migrantes, del país de donde migran, ni del país que recibe a los migrantes, sino desde el hub o el centro de población. So Hong Kong in the colonial era became one of the world's preeminent hubs for trade and human migration. Por ejemplo, Hong Kong en su periodo colonial era considerado una central esencialmente de comercio y de migración de personas. It was also space for intersecting diasporas through which flowed British, Chinese, Portuguese, Armenian, Jewish, Parsi, and other diasporas. Y era también un centro de poblaciones donde se mezclaban múltiples diásporas de múltiples poblaciones, incluyendo los chinos, los británicos, los Parsi, los judíos Portuguese, y los portugueses también, Armenian, y los armenios. and Jewish. Did you get Jewish? I did. Okay. Sorry, I don't understand Spanish. So. So in Hong Kong, these groups all intermingled and intermarried. Y bueno, en Hong Kong todos estos diferentes grupos interactuaron entre sí, se casaron entre sí y se mezclaron entre sí. So this gave rise to a mixed population as well as webs of kinship and business connections that linked people across ethnic and class lines. Y esta combinación de poblaciones llevó a un enorme mestizaje y a una combinación de población que llevó a diferentes grupos de poblaciones que llevasen a tener grandes vínculos entre ellos, ya tanto vínculos de parentesco como económicos que trascendían las líneas de clase y de raza. The mixed descendants of these intersecting diasporas were often highly mobile themselves, moving to pursue educational opportunities, employment opportunities, trade opportunities, marriages across various spaces that had been carved out by age-old trade routes and networks of empire. Y estas poblaciones mestizas básicamente también eran altamente móviles, pues se movían buscando nuevas oportunidades tanto en términos económicos, términos educacionales, términos sociales, términos de, por ejemplo, de parentesco, de matrimonio, y básicamente utilizaron las enormes redes que ya existían gracias a las redes del imperio para también moverse a través del mundo para obtener también estos beneficios, estas oportunidades tan sociales y económicas. So migration, mobility, and circulation are central to the story of their lives, but the ideas of an ancestral homeland, host country, and assimilation or cultural retention cannot neatly be applied to this narrative. Entonces, aquí la idea de migración y circulación y mezcla son extremadamente importantes para esta situación. Sin embargo, aplicar definiciones como la idea de una madre patria, un país huésped o la idea de una asimilación a la cultura huésped no caben muy bien en esta definición, estos conceptos no aplican muy bien a esta situación. So in examining this web of mixed race in Hong Kong, the notion of inter-Asian studies as proposed by Ng Seng Ho provides many useful concepts that have helped me rethink my own work on Eurasians in colonial Hong Kong. Y
Estos avances en estos nuevos conceptos han llevado a una redefinición de la forma de cómo investigar las migraciones humanas, especialmente en los conceptos de Asia. Estos estudios interasiáticos incluso llevaron a la mismísima profesora a repensar sus propias investigaciones acerca de las migraciones humanas en Eurasia y también en los espacios coloniales. During the colonial era, the communal group known as Eurasians in Hong Kong constituted a very small minority of the population compared with the two dominant social groups of European expatriates and Chinese. And it often disappeared from view on the census and might be considered completely negligible in purely numerical terms. Ahora, la población euroasiática durante el periodo colonial en realidad era una población bastante reducida y no se comparaba en puro número a la cantidad de poblaciones tanto europea, los expatriados europeos y los propios asiáticos. Es más, en términos puramente numéricos se podría decir que la población euroasiática era básicamente insignificante. Nonetheless, the web of these Eurasian families, to use a term from Peter Hall, included such influential individuals as Sir Robert Hotong, Lady Clara Hotong, Sir M.K. Low, Sir Robert Coatwall, Sin Tak Fan, Chiang Kai-ming, and many, many others. Sin embargo, estas familias euroasiáticas incluyeron a muchos personajes notables como Sir Robert Hotong, Sir Robert Houghton, Lady Clara Hotong, la señorita Clara Horton, Sir M.K. Low, Sir M.K. Low, Sir Robert Coatwall, el señor Robert Coatwall Sin Tak Fan, y Sin Tak Fan, Chiang Kai-ming. Chiang Kai-ming y muchos otros personajes ilustres de este periodo. And so these people worked to play a very significant role in building Hong Kong as a colony into a very successful hub for trade, migration, and cultural exchange. Entonces, estas poblaciones mixtas jugaron un papel central en convertir a Hong Kong y construirlo en un centro de intercambios culturales y comerciales, el cual es ahora. An examination of this web as a dense network of overlapping business, professional, and kinship ties enables us to trace paths of mobility and linkages that cross boundaries of nation, empire, religion, race, language, and class. Y esta relación investigar estas relaciones de estas personas de linaje mixto nos ayuda a comprender cómo estas conexiones lograron crear centros poblacionales que trascendían nociones que entendíamos antes de nación, de raza, de clase, inclusive la noción misma del imperio. The term Eurasian was first introduced under British colonial India as a polite designation for those who were previously designated as half-caste. Ahora, el término de euroasiático fue introducido por primera vez durante el periodo colonial en India durante el siglo XX como una forma educada, por así decirlo, de llamar a aquellas poblaciones que antes habían sido denegadas del orden social, considerados media casta. But it represented a joining of European and Asian, however it was usually understood in very gendered terms. Ahora, se supone que esto era un entendimiento de un cruce entre las poblaciones europea y asiática. Sin embargo, durante mucho tiempo fue considerado bajo términos demasiado, por así decirlo, demasiado basados en género. For example, an official definition of the word offered in 1878 was this: the Eurasian is the offspring of a European father and an Asiatic mother. Por ejemplo, un ejemplo de esto es una definición que se proveyó durante 1837, en la cual declararon esto: el euroasiático es el descendiente de un padre europeo y una madre asiática. But we will see how this is a very narrow definition that doesn't actually fit the community. Pero veremos que es una definición extremadamente estrecha, que no es una buena definición para la comunidad misma. So the inter-Asian studies approach foregrounds concepts like mobility, circulation, connections, and transregional axes, and emphasizes an outside-in analysis
that moves us in a very different direction from post-colonial theoretical concepts like hybridity and mimicry that have been so readily applied to mixed populations. Entonces, estas concepciones de movimiento, de migración y de transporte de población nos llevan en una dirección muy diferente a la cual tendríamos viendo los conceptos postcoloniales de hibridación y de hibridación y de combinación de poblaciones que podemos apreciar en los estudios postcoloniales. Influentially formulated by Homi Bhabha, the metaphor of hybridity is a very powerful critical idea that contests the static binaries upon which rest the colonial orders and entrenched racial hierarchies of the 19th and 20th centuries. Homi Bhabha. Ahora, esta definición de hibridación dada por Homi Bhabha nos sirve como un buen marco referencial para poder encontrar una definición adecuada fuera de los márgenes tan estrechos, por así decirlo, tan restrictivos de las jerarquías sociales, raciales de los siglos XIX y XX. Yet, as I have argued in my work on Chinese Eurasians, this notion of the hybrid remains tethered in many ways to the other side, that is the putatively pure or originary, of which the hybrid is conceived as a mix or cross. Pero como podemos ver, como la profesora aprecia, como podemos apreciar en el trabajo de la profesora, esta tendencia a la hibridación todavía lleva una mayor conexión con el pueblo mismo que la origina, en la cual el híbrido es considerado como una mezcla proveniente de la nación de su origen. So with these overtones of biology and genetics and grounding in the idea of reproduction, hybridity implicitly reinforces the conceptualization of race as stock, strain, or blood, and hence can never entirely shake primordialist formulations of identity, even as it challenges and undermines them. Sin embargo, puesto que el término de hibridación depende de tendencias biológicas, geneticistas, no puede realmente destruir por completo estas definiciones raciales, étnicas basadas en la idea del esencialismo, de la sangre, de la ascendencia, de la descendencia. No puede deshacer por completo estas jerarquías o estas estructuras raciales a pesar de que intente minarlas y logre debilitarlas. So if hybridity's third space connotes interstices that open up in encounters between colonial and the colonized, East and the West, the white and non-white, Peter Hall's metaphor of the web suggests instead a very expansive stretching across space with multiple nodes of connection that lead not only back to a center, but also other points of intersection and contact. Bueno, y aquí tenemos la noción misma de la intersección de poblaciones, o más bien la intersección, la red misma, en la que podemos apreciar aquí, que demuestra claramente la intersección y la conexión entre diferentes individuos de estas diferentes linajes y diferentes poblaciones que van mezclándose entre sí y creando estas redes sociales. The notion of the web, moreover, allows me to shift away from race as a primary lens for understanding the lived experiences of this communal group known as Eurasians, and to look at some social identities that do not fit the British colonial definition of Eurasian as the children of European father and Asian mother. Y ese tema de la red también sirve bastante en ayudar a ver a la población euroasiática en un margen de referencia fuera de la tendencia imperial británica de definir el euroasiático en términos puramente raciales y de género, en el sentido de verlo como como el hijo de un padre europeo y una madre asiática. For example, commonly considered Eurasian, Hong Kong's Sir Robert Coatwall was actually descended from a Parsi father and Chinese on the mother's side. Por ejemplo, el famoso euroasiático Sir Robert Coatwall fue descendiente de personas por un lado de Parsi, por otro lado de chinos. And what about the Q family,
descended in a paternal line from Chinese who immigrated to Australia and then came back to Hong Kong, who married a white Australian woman and brought her back to Hong Kong to settle his family. ¿Y qué de la línea de los Carty? Descendientes de manera paterna de los chinos, pero que a su vez uno de ellos se casó con una mujer de Australia, blanca, descendiente de británicos, que luego se la fue a traer a Hong Kong. So the British colonial definition of Eurasian, with its privileging of the white European patriarch, can prove too narrow to account for the real interethnic and gender diversity of the web as it was understood from the community's own perspective. Después, por lo tanto, esta definición se podría decir bastante racializada y hasta patriarcal de el euroasiático, que básicamente ponía como privilegiaba a la imagen de el patriarca blanco, que en este caso serán los dominadores colonizadores, es minada al ver más bien la complejidad de estas relaciones entre euroasiáticos. So I would argue that Hong Kong's colonial era Eurasian community can be conceptualized not just in terms of hybridity, but rather in terms of the intersecting diasporas. And that I mentioned the British, Chinese, Portuguese, Dutch, Jewish, Armenian, Parsi, and many others. Y más bien el periodo colonial aquí en Hong Kong podría verse más bien ya no tanto como el proceso de hibridación, sino como el proceso de intersección de diásporas, incluyendo no solamente grupos europeos, asiáticos, incluyendo los chinos, los británicos, los holandeses, los portugueses, los armenios, los judíos, los parsi y muchos otros grupos que emigraron a este lugar. So mobility is the second concept. This can be understood not only as geographic mobility, but also as social and economic mobility, either upward or downward mobility. Ahora, también tenemos que hablar del segundo término, movilidad. Movilidad, aquí no solamente movilidad geográfica de moverse de un lado a otro, también es movilidad social o económica, ya sea subiendo o cayendo. The zigzag thread of mobility is certainly evident in the story of Sir Robert Hotton, once considered the grand old man of Hong Kong. Un claro ejemplo de esta zigzagueante escala de movilidad social y económica se puede ver con la historia de la vida de Sir Robert Hotton, en un tiempo considerado uno de los grandes eminentes de Hong Kong. Hotton's origins can be traced back to a family of silk growers on a small island near Shanghai. And when the male head of household in this family died, his young widow fell on hard times and was forced to sell her daughter down the river to Hong Kong. Bueno, aquí en la historia de Sir Hotton empieza con sus familiares que eran vendedores de seda en una pequeña isla al sur de Shanghái. Tras la muerte del joven padre, la viuda, que cayó en tiempos desesperados y se vio forzada inclusive a vender a su propia hija por el río. In Hong Kong, this young girl became the so-called protected woman of Charles Henri Maurice Bosman, a Dutch Jew who was born in Rotterdam, the son of a butcher with German roots. Ahora, esta hija creció para ser considerada la protectora de un hombre de ascendencia alemana que era también un judío holandés. What was the name of that? Charles Henri Maurice Bosman. Charles Henri Maurice Bosman. Como les decía, este hombre era un hombre de ascendencia alemana que era también un judío holandés que había migrado a este lugar. Bosman decided to migrate to Asia, propelled by a thirst for adventure and a desire to become rich. Ahora, Bosman migró a Asia con deseos de aventura y fantasías de hacerse millonario. He began his career in Hong Kong as a clerk for Cornelius Koopmanschap, a Java-based Dutchman who was a notorious coolie trader who sent Chinese workers to labor in distant lands, perhaps even including here in Peru. Este hombre empezó siendo un empleado de tiendas de
Cornelius Cruikshank, que este hombre era un famoso traficante de culíes. Significaba que este hombre se encargaba de establecer lazos comerciales en los cuales llevaba a chinos culís a trabajar en terribles condiciones a varias partes del mundo. Muy probablemente este hombre también haya participado en el tráfico de culíes que llevó a tantas poblaciones chinas a trabajar aquí en nuestro país. So we can see in this story the intersection between stories of Chinese poverty on one hand and European imperial expansion on the other. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de la intersección entre las historias de pobreza de los pueblos asiáticos y en China, intersectada con las historias de ambición imperialista de los europeos. So Hotong's origins can be traced to these two intersecting diasporas that met in Hong Kong. His spectacular ascent to the pinnacles of Hong Kong society can also be understood through the lens of mobility. La historia de Hotung, como podemos ver, es el resultado de la intersección de estas dos diásporas y su ascenso meteórico en la escala social de Hong Kong también puede deberse a este tema de movilidad. It was the meeting of East and West in Hong Kong that provided most of the career opportunities for Eurasians at the time in European trading houses, Chinese Imperial Maritime Customs Service, and colonial courts where they served as interpreters. Y esto también le presentó a estos pueblos euroasiáticos grandes oportunidades en este encuentro de Oriente y Occidente para ascender socialmente, tanto por ejemplo en los centros de comercio coloniales, en las cortes imperiales chinas o inclusive en los servicios de corte colonial en los cuales servían de intérpretes. So Hotong and his brothers worked as compradors and they rose to become some of the richest men in Hong Kong by establishing their own side businesses. Y Hotung y sus hermanos se volvieron ricos en Hong Kong creando su propio servicio de compradores, ascendiendo rápidamente en la escala económica de Hong Kong. Interestingly, another brother, Walter Bosman, pursued a very different avenue for mobility. He went to the UK to study engineering, and then he went to South Africa to work as a mining engineer. Ahora, interesante aquí es el caso de Walter Bosman, uno de los hermanos, que persiguió una avenida de ascenso social muy diferente. Este hombre fue a Reino Unido a estudiar ingeniería y luego se dedicó a trabajar en Sudáfrica como ingeniero de minas. As we can see, in order to pursue this path for mobility, he took a European name and he also hid the fact that he had Chinese origins. Como podemos ver aquí en este caso, para lograr su ascenso social, Walter Bosman tuvo que cambiarse de nombre a uno más europeo y ocultar el hecho de que tenía ascendencia china para poder asimilarse entre la población europea. So the related concept of circulation also helps to elucidate Eurasian lived experiences on the China coast. Ahora, tenemos otro concepto, el de circulación, que también nos ayudará a entender las experiencias de estas poblaciones en el mar de China, en la costa de China. In fact, circulation was key to upward mobility for Hong Kong Eurasians who had opportunities to pursue educational opportunities abroad, especially in the UK, and to move around many career opportunities throughout Asia, Shanghai, Tianjin, Singapore, Manila, for example. Y bueno, el tema de circulación también ha sido crucial en el caso del ascenso social de muchos pueblos euroasiáticos, de muchas personas euroasiáticas, pues esto les facilitó y permitió que estos tomasen esta ventaja para volverse comerciantes de diversos productos a lo largo de muchos puertos en Shanghái, en Hong Kong, en Manila y en muchos otros pueblos a lo largo de esta área. So this idea of circulation provides a very different angle for thinking about the movement of peoples and proves very useful as a lens to capture the restless and multi-directional mobility of many of these Eurasian families across the generations. Ahora, este concepto de circulación también nos va a servir bastante para entender no solamente el movimiento de las poblaciones, sino cómo es que estas poblaciones euroasiáticas se fueron desenvolviendo a lo largo de este periodo, también en su ascenso y descenso social.
Circulation is particularly useful for understanding the migration of Eurasians because it is very difficult to pinpoint any ancestral homeland for these mixed peoples. Para estos casos, la circulación es algo también muy importante para entender también a estas poblaciones euroasiáticas, en el sentido de que no podemos ascribirles una tierra natal, pues son descendientes de los cruces de dos migraciones, de la intersección de dos migraciones. Por lo tanto, al no poder ascribirles una tierra originaria, una madre patria, tenemos que utilizar este concepto para poder entender su avance y su identidad. Connections is another very important concept. The Old Boys Network and professional connections among the men who worked on the China coast in trading houses, customs offices, and courts were vital threads in spinning the Eurasian web. Ahora, también está el tema de las conexiones, muy importante, especialmente el club de chicos de los varones euroasiáticos, los cuales utilizaban sus conexiones para poder llegar a diferentes puntos de contacto y de ascenso social, así como puntos de oportunidades económicas que también sirvieron para crear una red de conexiones interpersonales en esta área de las costas de China. Equally important were marital connections that joined families together in bonds of kinship, and in this respect actually women played the central role. Ahora, otro lazo muy importante, las conexiones maritales, los matrimonios, que fueron muy importantes en enlazar personas a lo largo de esta área y más bien, interesantemente, en este caso en particular, las mujeres juegan un papel muy central a la hora de crear estos lazos maritales y estos lazos que permitieron también el origen mismo de estas poblaciones euroasiáticas. As a response to social prejudice from both Chinese and European elites in Hong Kong, a pattern of endogamous marriages among Eurasian families in colonial Hong Kong and China's treaty ports emerged. Ante el estigma social y el racismo relacionado, no solamente por los europeos, sino también por los propios chinos, estas comunidades euroasiáticas tuvieron vínculos matrimoniales en estas áreas, tales como serían tanto Hong Kong como los puertos de las costas de China, en donde es que estos pueblos euroasiáticos tendían a casarse. These endogamous marriages were a way for Eurasians to overcome their double marginalization from Chinese and expatriate European social circles. It also enabled them to consolidate their wealth, influence, and status through a female connection. Ahora, estos matrimonios de tipo indocumentado sirvieron bastante también para estrechar los propios lazos de los pueblos euroasiáticos, consolidar su poderío económico y también escapar de los prejuicios sociales tanto de los chinos como de los europeos. Marriage connections in particular helped Hong Kong Eurasians establish very close networks with others in Shanghai, Tianjin, Beijing. Estas conexiones matrimoniales también les permitieron a estos pueblos euroasiáticos establecer muchas conexiones en partes como Shanghái o Beijing, Tianjin. Transregional axes were also important. Marital connections in the web were also transregional, not just within China. They forged links with Chinese diaspora in Southeast Asia, as well as Australia and other places around the world. Ahora, estos ejes, los ejes los ejes transregionales también son otro concepto importante, pues estos vínculos maritales permitieron expandir las conexiones de estos pueblos, de estas personas euroasiáticas a rincones cada vez más extensos y los relacionó, por ejemplo, con la diáspora china en las áreas del mar chino del sur, y también los relacionó con poblaciones como, por ejemplo, la población colonial de Australia, entre otros. So these marital connections also brought into the web Armenian families, Baghdadi Jews, and Parsis. Estas conexiones inclusive maritales trajeron inclusive poblaciones como armenios, judíos de Bagdad o los parsis. And those were again another means of expanding the transregional networks of this group.
esto, por supuesto, fue otro medio de expandir las redes transregionales de estos grupos. So the lens of inter-Asian studies, as proposed by Eng Seng Ho, provides an opportunity for me to revisit my own work on Hong Kong Eurasians and to consider some of the pitfalls of hybridity as a conceptual concept. Ahora, estos trabajos nos permiten entender y también reevaluar nuestra propia concepción, e inclusive a la profesora le permitió reevaluar su trabajo y reevaluar las concepciones, por ejemplo, de hibridación y poder analizar sus limitaciones. Telling the story of Hong Kong's leading Eurasian families without examining the broader network of their web masks the rich complexity of the multi-ethnic and multi-generational mixing that historically characterized this social circle. Estudiar la vida de estos pueblos, de estas personas euroasiáticas, sin entender la red en la cual ellos se desenvolvían, la red que los contextualizaba en este periodo y en este lugar, es ignorar y quizás inclusive ocultar la enorme y rica complejidad que tenían estas personas y la enorme complejidad de las sociedades en las cuales vivían. So as the case of Hong Kong's Eurasian families makes very evident, the binary between a homeland on one hand and host country on the other can at times prove false. Como esas poblaciones euroasiáticas lo han probado, la idea del binarismo, de creer que una población migrante es inevitablemente el resultado de una diáspora, involucrando la dualidad entre el país, la madre patria y el país huésped, prueba ser en estos casos falsa. Migration, mobility, circulation are all central to their story, but the idea of a fixed ancestral homeland, fixed ethnic identity, and tension between homeland and hostland are not germane. Y si bien es cierto que algunos conceptos como la migración o la circulación pasan a ser importantes para estas situaciones, si bien esos conceptos son importantes para estas poblaciones euroasiáticas, las ideas de una patria ancestral a la cual deben volver, la idea de una identidad étnico-racial fija, no pueden ser atribuidas a estas situaciones. So in order to resist this false binary of the homeland and host country and disrupt this tendency to box people in fixed containers of ethnic identity, even as they move through time and through space, I propose to shift my focus away from diaspora to per se to the intersections of diasporas and thus to hubs. Y para tratar de combatir esta noción binaria de madre patria y país huésped, se propone aquí ver las migraciones ya no como un proceso de diáspora en sí, sino como ver una intersección entre las diferentes diásporas y lo que se conoce como los centros, las centrales. So Hong Kong provides a pertinent example of how you can view migration not from a perspective of the sending country, nor from that of the host country, but very much from that of the hub. Hong Kong es un ejemplo muy particular porque nos permite estudiar este fenómeno de migración no desde el punto de vista de una madre patria o de un país huésped, sino como el hub, la central. At the hub, it is flows, encounters, exchanges, and connections that are paramount. Y en los centros poblacionales, en los hubs, las conexiones, los encuentros, las interrelaciones y la intersección de poblaciones y de diferentes personas es lo que lo marca, lo que lo fija, lo que le da la importancia. Thank you. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Guillermo. I just wanted to ask if you said that you changed your perspective from diaspora to the central hubs now, right? So apart from Hong Kong, which is near the home country, what other hubs are there that you're researching right now?
La pregunta que nos hace el compañero Guillermo es básicamente, Hong Kong es un gran ejemplo del hub, del centro poblacional, pero entonces la pregunta sería, ¿qué otros lugares en el mundo pueden calificar como un hub o un centro poblacional? So right now, I'm actually doing some research on Boston, which is where I live, and the nickname for Boston is actually the hub. Otro buen ejemplo que la profesora me está investigando ahora es Boston, que curiosamente se lo llama el hub, se lo llama el centro. ¿Alguien más? Okay. In your last presentation, you mentioned about the identity that sometimes mixed race families and their descendants had, about their issues there. So, what is the issues that? How about the issues that they have when they are born in the hub or in no nationality? Because there's some occasions in which the descendants are born in transit from one place to another instead of in one determined place. Yes, that's exactly right. Y una segunda pregunta aquí vendría a ser, en la exposición anterior el profesor habló de las identidades étnicas en una población. Entonces está la pregunta, ¿qué significaría entonces en términos de identidad estas poblaciones de raza mixta? Después de todo, algunas de estas ni siquiera nacieron en el hub mismo, sino nacieron en tránsito de un lugar a otro. Yes, I think that's a really excellent question. Thank you. So, older ideas about studying mixed race oftentimes focus on the idea of conflict. If you don't belong to one group or the other, where do you belong? Do you fall in between, not have any group to belong? And the same problem can apply to stateless people, as you mentioned. But on the other hand, if we turn the perspective to look at it from the hub and think about circulation, we can see actually that kind of in-betweenness can also provide a lot of opportunities for people to take advantage of different educational, economic, or business opportunities. Eso es una muy buena pregunta y después de todo va justo al corazón del problema. El concepto original del mestizo, la persona de raza mixta, se veía como una cuestión de conflicto. Por ejemplo, eres mitad un pueblo, mitad otro. Entonces, ¿a dónde caes tú? ¿Eres parte de un pueblo, eres parte del otro, eres ambos, eres ninguno? La pregunta caía allí. Y aquí es donde los temas de circulación son tan importantes para esta definición. Después de todo, esta identidad mixta no tiene que ser fuente de conflicto o limitación. Como hemos visto, estas poblaciones, por ejemplo los euroasiáticos mismos, utilizaban su situación de raza mixta como oportunidades sociales, económicas o de negocios. That's in case they were men, right? Claro, principalmente en el caso de los hombres. Women also had many opportunities. Pero algunas mujeres también tenían muchas oportunidades. Bueno, si ya no hay más preguntas, un aplauso para la profesora. Bueno, quiero darle las gracias. Gracias por su participación, gracias por venir. Unas palabras de despedida, profesora. A few words to the students. Yes, I'd like to thank everyone for coming and for spending your time here to listen to the talk. And also I have to give a big round of applause for our translator. Bueno, señores, la profesora quiere dar las gracias por venir, gracias por participar en este evento y unas gracias especiales al traductor. Gracias. And I'd like to say thank you so much for having me here at St. Mark's. It's my pleasure and honor to come to Lima. It's my first time and I really enjoy it very much. So thank you for your hospitality. Y señores, que la profesora quiere darle muchas gracias y es un placer y un honor estar aquí en San Marcos. Es la primera vez que viene a Lima y está muy agradecida porque la hayamos recibido aquí. Muchas gracias, señores.